Saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos y prosperados por el Señor en su vida espiritual. Hoy vamos a tener otro tema bíblico de la palabra de Dios para que sea de crecimiento y desarrollo espiritual para todos y cada uno de los que escuchen este video y vean este video. Porque ese es mi anhelo, que las personas crezcan espiritualmente, que sean prosperados espiritualmente, porque el interés de este canal y de este instrumento humano y de Dios primeramente es que usted sea salvo. A mí me interesa la salvación de usted porque yo quiero ser salvo y quiero que usted también sea salvo, que vaya al cielo. Ese es mi interés. Por eso me he puesto en las manos de Dios para que estos temas que se suban a este canal bíblicos y que es de la palabra de Dios sea para que usted pueda ser salvo. O la gracia y la misericordia de Dios. El Evangelio, la sana doctrina, para que usted pueda prepararse. Los invito también a que si desean y quieren suscribirse al canal Adventista, se suscriban. Bendiciones a todos y cada uno de los que se han inscrito al canal, se han suscrito. Y bueno, los que faltan por suscribirse, si les place y quieren y desean, es una bendición para este instrumento humano que ustedes se suscriban al canal. Y con esto, pues Dios es el que va a estar más, porque es Dios el que los quiere ganar a ustedes para el reino de los cielos. Muy bien, también, antes de comenzar el tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Gracias por tu grande amor y misericordia, y Padre misericordioso, anhelosos de que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y que seas tú obrando, Padre misericordioso, desde allí, y que el Señor Jesús interceda ante ti para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y los santos ángeles a este lugar y a todos los lugares donde va a ser visto y oído este video. También que quites mi pecado y mi culpa, Padre, por favor, y pongas el carbón santo encendido en mis labios y sea el Espíritu Santo hablando a través de ese instrumento humano, para que todos quedemos convencidos de la veracidad de tu palabra y del anhelo que tú tienes porque estemos contigo en el cielo, en la Canaán celestial. Gracias por tu grande amor, tu misericordia. Gracias porque quieres regalarnos a todos los que escuchen y vean este canal el reino de los cielos y la tierra recreada, nueva, santa y feliz. Gracias por tus pensamientos tan hermosos para todos, para con todos y cada uno de los que vemos y oímos este canal. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a desarrollar otro tema en Mateo capítulo 16, versículo 19, que el tema pasado tuvimos también este tema de Mateo 16. Mateo 16 tiene varios temas y pues vamos a compartir estos temas que tiene Mateo 16, 19, que dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 16, versículo 19 dice de la siguiente manera. A ti te daré las llaves del reino, dice Mateo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 19, es parte de la palabra de Jesús a Pedro en conexión con la confesión que hizo en la región de Cesarea de Filipos, en respuesta a la pregunta de Jesús,
Y Mateo capítulo 16, 15 al 16 nos dice de la siguiente manera. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió a la respuesta de Pedro. Le respondió en Mateo capítulo 16, 17 y 18, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos aquí la respuesta, la pregunta de Jesús, la respuesta de Pedro, y bueno, entonces la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Entonces nos dicen los pasajes de Mateo capítulo 16, 21 al 23, nos dice de la siguiente manera, 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti mismo, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En 1 Corintios capítulo 3, 11 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11 nos dice de la siguiente manera. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, en la roca sobre la cual debía de ser edificada la iglesia de Cristo. Este pasaje, o sea, Mateo 16, 19, que es el epígrafe o el versículo que vamos a desarrollar, está en el contexto de cuando Cristo hizo la pregunta que quién creían los discípulos que era él, y Pedro le respondió muy claramente que ellos creían que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que sobre esa roca, o sea, y entonces él le contestó que tú eres Pedro, y que sobre esa roca iba a edificar mi iglesia, dijo Jesús. O sea, vemos claramente que la iglesia fue edificada sobre Cristo mismo, porque no podemos tener otro fundamento que no sea el de Jesucristo, y que debemos de estar fundamentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo, o sea, la Petra, Jesucristo que mismo. Entonces este pasaje ha sido tema de debate también entre los cristianos, particularmente de la Reforma Protestante. Lo dicho por Jesús a Pedro ha sido usado por la Iglesia Católica Romana para sostener la pretensión de los papas de que son los sucesores de Pedro, quien fuera designado por Jesús como líder de la iglesia cristiana. Sin embargo, no hay nada en este texto ni en el resto del Nuevo Testamento para sugerir que Pedro era la roca sobre la cual la iglesia sería edificada. Hemos descubierto que la roca es ¿quién? Cristo Jesús, con el fin de contrarrestar las puertas, con fin de contrarrestar las puertas del infierno. La iglesia obviamente tenía que ser edificada sobre un fundamento más firme que un ser humano, incluyendo a Pedro, que es ¿quién?
el mismo Jesús. ¿El mismo qué? Jesús es el que debe ser el fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo mismo, que lo dice Primera de Corintios, capítulo 3, 11. Muy claramente lo dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Nos dice muy claramente, porque nadie puede poner otro fundamento que, o que está puesto, que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, y nos dice muy claramente, acercados a él, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acercados a él, o sea, Cristo, ni el mismo Pedro lo estaba diciendo, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Debemos de edificar sobre la roca. Entonces, en este contexto, fue que Cristo le contestó también, y luego sigue el texto que analizaremos a continuación, que es Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la autoridad de atar y desatar pertenece a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 18, versículo 18, nos dice también de la siguiente manera. Mateo 18, 18 dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y esto está en el contexto de lo que nos está diciendo cómo se debe perdonar al hermano. Entonces, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere y has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no los oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, esto le correspondía es a la iglesia, y esto nos habla en Mateo capítulo 16, 19, Jesús estaba dirigiendo a Pedro, pero lo que fue dicho a Pedro en el capítulo 16, versículo 19, también se le fue dicho a la iglesia. De este modo, la autoridad de atar y desatar ha sido dada a todo el cuerpo de Cristo, y no a un individuo en particular de la iglesia, porque este texto también lo ha cogido la Iglesia Católica Romana para decir o para designar unos sacerdotes, y que el Papa es el que perdona los pecados y todo esto. Esto lo vamos a mirar a través de la Biblia, cómo es que verdaderamente Jesús dio esta autoridad, pero no a un hombre, sino a la iglesia. Y que no es un hombre, ni tampoco que Jesús dio autoridad a los hombres de perdonar pecados. Porque estamos viviendo en la época de la Edad Media, de que hay un cuerpo religioso que ha sido puesto para perdonar pecados. Pero vamos a mirar en la Biblia si esto es verdad o no es verdad, para que no sigamos siendo engañados. Porque muchos católicos, como yo siempre lo he dicho, yo fui católico y estudié y comencé a hacer todo esto, y entonces, ¿por qué esta gente dice que hay que contarle pecado? Si aquí la Biblia no puede encontrar eso. Entonces vamos, para que usted, mi querido amigo, hermano católico, familiar, que me oyes, hermano de sangre, primos, primas, sobrinos, sobrinas, y personas que no son ni de mi familia, pero que quiero y deseo que ustedes comprendan la verdad bíblica y que no se sigan dejando engañar. Entonces la palabra del Señor nos dice, miremos qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. El contexto de Mateo 18 sugiere que la autoridad de atar y desatar se refiere a la responsabilidad de la iglesia de disciplinar a los miembros. No obstante, Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18 no proporcionan a la iglesia un poder ilimitado respecto a la disciplina y el perdón. La traducción correcta de Mateo capítulo 16, 19 reza así: todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado ¿en qué? En los cielos. El
el texto no sugiere que la iglesia se le haya otorgado absoluta autoridad para perdonar o negarse a perdonar las ofensas de sus miembros de iglesia. O sea, no se le ha dado esa autoridad de perdonar o no de perdonar. O sea, vamos a mirar cómo es que verdaderamente se hacen las cosas, como Dios lo instituyó en su palabra, porque no puede haber otro fundamento. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento. Entonces, en Marcos capítulo 2, como muchas personas han tomado estos textos para decir que Dios puso un sacerdocio, o hablando el Papa de Roma y los papas que han pasado y toda la tradición católica romana de los papas y de los sacerdotes, diciendo que los hombres tienen que ir a arrodillársele al sacerdote a contarle pecados. Vamos a mirar si esto es verdad. En Marcos capítulo 2, 5 al 7 nos dice de la siguiente manera. En Marcos capítulo 2, 5 al 7 nos dice de la siguiente manera. Esto hablando de Jesús estando en esta tierra, que a él le bajaron un hombre paralítico por un techo de una casa, porque no podía entrar por la puerta, porque había mucha gente. Entonces rompieron por el techo y le bajaron, en la casa era de Simón Pedro, y le bajaron un paralítico a Jesús dentro de la casa. Y entonces dice el versículo 5 del capítulo 2, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de los que bajaron al paralítico por el techo, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que eran sacerdotes y fariseos, y los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, el único que puede perdonar pecados es Dios. Jesús era Dios encarnado, como un ser de nosotros, como un ser como nosotros. Pero él tenía la autoridad de perdonar pecados. Y le dijo, para que veáis que tengo autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? ¿Perdonar los pecados o decirle al paralítico: levántate y anda? Es más difícil que separar al paralítico, pero pues, para mostrar que él tenía autoridad de perdonar pecados, le mostró a los fariseos y a los escribas que sí podía perdonar pecados, y le dijo al paralítico: levanta. Y el paralítico se levantó y andó. Y se fue contento, glorificando a Dios. Y ellos quedaron admirados viendo todo esto. Entonces, el único que puede perdonar pecados es Dios. Dios no puso a un hombre, ni a Pedro, ni al Papa, ni a un sacerdote a perdonar pecados. Iremos, sigamos desarrollando este tema. La palabra de Dios, esto por eso lo digo, todos son temas bíblicos para que nos salgamos de la ignorancia. O sea, yo no estoy tratándolo mal, no. En la palabra ignorancia es que uno ignora. O sea, yo ignoraba, yo era un ignorante de muchas cosas cuando era un católico romano. Y yo no me estoy insultando yo mismo. Estoy hablando de que yo ignoraba o era ignorante de las cosas de Dios porque no leía la palabra del Señor. Entonces, vemos claramente que la palabra del Señor nos está diciendo esto. Más bien, lo que Jesús enfatizó es que las decisiones de la iglesia deben reflejar las decisiones ya hechas en el cielo, no a la inversa. Perdonar los pecados de alguien es una prerrogativa solamente de Dios, que lo acabamos de leer, hecha posible por medio de la muerte de Jesús en la cruz. La decisión, la disposición de Dios a perdonar debería establecer el modelo para los que son designados para ejercer la autoridad de disciplinar a los miembros de iglesia. Vamos a mirar un ejemplo de disciplina en la iglesia, bíblico. Que esto es lo que debe de hacer la iglesia, pero no que un hombre le vaya a decir a la iglesia: perdóneme. O digamos un ejemplo, o decirle a un hombre a confesar el pecado: vea, yo hice esto. Miremos un ejemplo bíblico de disciplina. ¿Por qué se debe disciplinar a una persona? Entonces, en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5, nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 5, dice: un caso de inmoralidad. De cierto se oye de que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien
haberos limitado, lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, le mandó una carta a ellos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu, o sea, con la carta que había mandado, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, la disciplina de la iglesia. O sea, Dios puso a la iglesia para disciplinar a los miembros, pero no para condenarlos, no, sino para disciplinarlos. Esta es una prueba de disciplina. Miremos lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 3. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, o sea, como estas, que estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 5. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Entonces, Dios puso para disciplinar la iglesia, por ejemplo, por fornicación. Si una persona ha cometido la fornicación, entonces la iglesia debe de ¿qué? De disciplinarlo y ponerlo en disciplina, o sea, no echarlo de la iglesia, sino, porque la palabra de Dios dice muy claramente que si alguno ha pecado contra ti, ve y repréndelo tú y él solo. Si no lo escucha, entonces ve con otros dos. Si no escucha a esos dos contigo, entonces ve y dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, pero no es para decir que lo vamos a aborrecer y que no lo vamos a volver a recibir en la iglesia, porque si él se arrepiente, Dios lo perdona. Y nosotros como un cuerpo de iglesia debemos de mirar qué es lo que debemos de hacer con él. Volverlo a recibir, ponerlo a prueba, a ver si verdaderamente está haciendo y quiere verdaderamente hacer la voluntad de Dios y ya ha abandonado ese pecado y todas esas cosas. Y entonces reincorporarlo en la iglesia y si tenía cargos, darle cargos y si es anciano, volverlo a ordenar. Todas estas cosas. ¿Por qué? Porque y si él cometió el pecado, entonces volverlo a bautizar. No como ocurre muchas veces en la iglesia, que la gente comete pecado y no lo vuelven a bautizar. No, una persona que se fue al mundo y cometió pecado y todas estas cosas y ha cometido las cosas. Hombre, bautícese, porque es que el bautismo es para perdón de pecados y para renovar el pacto con ¿quién? Con Jesucristo y no volverlo a hacer. Entonces la palabra de Dios, eso es lo que nos está diciendo en Mateo capítulo 16, 19. Nos puede para que la iglesia ejerza disciplina. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor. Entonces el fundamento no podía estar sobre un hombre, sobre Pedro, porque como lo hemos visto y vamos a leerlo, Pedro cometió muchos ¿qué? Muchos pecados, perdón, sí, también cometió pecados, pero muchos errores. Y Dios no puso un fundamento en un hombre que tenía ¿qué? Errores, porque el fundamento es Cristo. Y Cristo nunca cometió ningún error ni ningún pecado. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 15. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15, versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. O sea, Pedro necesitaba ¿qué? Ser enseñado. O sea, Dios no podía poner un fundamento de la iglesia ni a un hombre a perdonar pecados porque él estaba sujeto ¿qué? A errores. Él estaba sujeto a errores también. Y el único que no cometió ningún error fue ¿quién? Jesucristo, siendo hombre como nosotros. Entonces vemos claramente Mateo 16, 16, miremos lo que dice. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo capítulo 17, 4 nos dice de la siguiente manera. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que hagamos aquí o que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está diciendo que como un hombre como Pedro, conocedor, le iba a hacer una enramada a Moisés, si Moisés no se podía adorar. Le iba a hacer un altar a Elías.
Si a Elías no se podía adorar, al único que se podía y se puede adorar es a Jesucristo. Entonces, Pedro estaba sometido a muchos errores. Y los apóstoles, en 25 nos dice de la siguiente manera. Él dijo, sí, al entrar en la casa de Jesús, le habló primero diciendo a Pedro, ¿qué te parece, Simón? O sea, Simón Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces vemos que los escribas le han dicho y los fariseos que él no pagaba el dracma, Jesús. Y entonces Pedro le dijo, entonces Jesús le respondió. Pero Jesús le dijo, bueno, para que no digan nada de ellos, vaya y encuentra un pez y saca el primer pez que saque, ahí encontrarás lo que necesitan ellos y ve y dáselo en tu nombre y en el mío. Entonces vemos claramente que Pedro estaba sujeto a errores y que debía ser enseñado y todas estas cosas. 18:21. Miremos lo que nos dice 18:21 de Mateo. 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces vemos que Pedro necesitaba perdonar ¿a quién? A los hermanos y a las personas que lo vendían. Entonces esto también, todas estas cosas, vemos a Pedro que no sabía. El único que puede perdonar verdaderamente es ¿quién? Cristo. O sea, si una persona le ha cometido una falta a alguien, pues entonces no tiene que ir a perdonarle, pero no decir, vea, yo cometí un pecado contra tal fulano, me hace favor y me perdona usted como cura. No, es la persona que ha ofendido al otro hermano de la iglesia. Mire, hermano, yo tuve esto con usted, por favor, perdóneme. Pero no quiere decir que entonces el hermano lo perdonó y que ya le es Jesús y que él es el que perdona los pecados. No, el que perdona los pecados, porque primero, antes de ir a reconciliarse con su hermano, primero tiene que pedirle perdón a quien, a Dios, y fuerzas del Espíritu Santo para ir a pedirle perdón a la persona. Entonces vemos aquí que Pedro hizo esta pregunta. También lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 27. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire que ellos habían seguido ¿a quién? Y Pedro siempre el que contestaba. Entonces, él estaba sujeto a errores. Miremos lo que sigue diciendo en Mateo capítulo 28, 33 al 35. Mateo capítulo 26, 33 al 35. 26, 33 al 35 nos dice de la siguiente manera. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Y Pedro negó ¿a quién? A Jesús. Y Jesús tuvo necesidad de volverlo a reincorporar al ministerio después de que resucitó. En Hechos capítulo 11, 1 al 18 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, 1 al 18. Miremos lo que nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Pedro. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y hubo una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí que luego llegaron 3 hombres a casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entraron en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras para las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros veréis o seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento y perdón ¿de qué? De pecados. Pedro predicó ¿qué? El evangelio. O sea, eso era lo único que hacía Pedro. Debía de predicar el evangelio y no tratar más a la gente de común o qué, o inmunda. Miren lo que hicimos decir, pero Pedro estaba sometido a qué, a errores. El Espíritu Santo tuvo que convencerlo para poder que fuera a predicarle a quién, a los gentiles, cuando él ya habían visto que la salvación era para los gentiles, pero ellos seguían con los mismos errores casi de los escribas y fariseos antes del año 70, antes de ser destruido Jerusalén. Entonces vemos lo que dice aquí en Gálatas capítulo 2, 11 al 14. Gálatas capítulo 2, 11 al 14. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 2, 11 al 14. Miremos lo que hacía Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, esto es Pablo, porque era condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, o sea, los judíos, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente, o sea, Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo reprendió ¿a quién? A Pedro. Si Cristo lo hubiera puesto como cabeza, entonces, ¿cómo lo iba a reprender Pablo? Entonces vemos claramente que Dios no le dio la autoridad a la iglesia o a un hombre de perdonar ¿qué? Pecados. Para nada. Y él estaba sujeto a errores. Entonces, en Mateo capítulo 18, versículo 18, que el texto y los textos que estamos interpretando, 18, nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Pero no a Pedro, sino ¿a quién? A la iglesia, y por medio de la predicación de ¿qué? Del evangelio, que vamos a seguir desarrollando esto. Entonces dice ese tema. Entonces, dice: la real dificultad que tienen los protestantes con la enseñanza católica romana concerniente a Pedro es la noción de la exclusiva sucesión apostólica que emana de Pedro como el primer obispo. Pedro no fue obispo, ni fue designado obispo en ninguna iglesia, ni tampoco como papa, ni ninguna de estas cosas. Este dogma es anacrónico para Mateo, que nada sabe acerca de que Pedro sea el primer papa, porque cuando Mateo escribió el evangelio no sabía que Pedro era el papa. Y más, ellos murieron antes del año 70. Y la Iglesia Católica Romana apareció después del 538, en el siglo V, en el año 538. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de esto. Entonces, Papa, que nada sabía acerca de que Pedro fuera el primer papa, o de la primicia de Roma sobre otras iglesias, o la supremacía o la primicia de Roma sobre otras iglesias cristianas. Mateo no habría respaldado la idea de la infalibilidad o la exclusiva autoridad de Pedro en la iglesia. Siempre que Pedro habla
habla como un representante de los otros apóstoles y a menudo comete errores. Entonces, atar y desatar es un anuncio o una función de la iglesia, no de Pedro. Como acabamos de ver, un ejemplo bíblico en cuestiones para disciplinar a la iglesia. Y también vamos a mirar lo que sigue diciendo. Entonces, el texto coloca sobre la iglesia una gran responsabilidad al disciplinar a los miembros. ¿Al disciplinar a quién? A los miembros. Por ejemplo, estando este instrumento humano en una iglesia, resultó una persona predicando una doctrina que no es de la iglesia. Esta doctrina lo denominan los davidianos, que están en la iglesia, pero que tienen unas enseñanzas diferentes a la iglesia adventista del séptimo día. Aunque predican con el espíritu de profecía, o sea, son personas que... Entonces, resultó un anciano con esta doctrina y la quería meter en la iglesia. Y Dios utilizó este instrumento humano para contrarrestar esta doctrina y a toda la iglesia. Llamamos a la persona que estaba y le hicimos, lo hablamos en la junta con él, hermano, esa doctrina no es de la iglesia, predique la doctrina que usted está enseñado a predicar, porque él está enseñado a predicar la doctrina que predica este instrumento humano por este canal. Pero él no quiso hacer caso hasta que el punto que se fraternizó y él siguió con la doctrina hasta que ya murió el hombre y siguió con la misma doctrina y no se quiso arrepentir ni quiso volver a la iglesia diciendo que, bueno, reconociendo. Entonces, eso es lo que llama la iglesia a disciplinar a un miembro de iglesia. Si está predicando falsa enseñanza o herejías, porque la palabra de Dios dice que los herejes y todo esto no entrarán al reino de los cielos, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras. O sea, una persona que esté con idolatrías y que no quiera, hay que disciplinarlo y entonces hacerlo a un lado, tenerlo por gentil y publicano, pero no para condenarlo. Juzgar no es condenar. O sea, como miembros de iglesia se le hace un juicio al miembro de iglesia y se disciplina, pero no se condena, que eso es muy diferente. Entonces la palabra del Señor dice que los miembros deben de ser ¿qué? Disciplinados, y para eso Dios otorgó autoridad a la iglesia en ese sentido de disciplinar a los miembros cuando hacen cosas, pero a veces también la iglesia comete errores, disciplina a personas o los hace y hace cosas a las personas en la iglesia también que no se deben de hacer por predicar la verdad. Bueno, hay personas que los ponen en la iglesia a predicar y les da miedo hablar de la carne, porque en la iglesia les da miedo, o sea, dentro de las palabras de la iglesia le da miedo decir de la carne, o le da miedo decir del Papa, o de la iglesia católica romana. Lo que este instrumento humano habla aquí, en la iglesia está prohibido. Y entonces las personas que estamos hablando de esto, entonces tampoco nos dejan predicar. O sea, en la iglesia, Cristo puso a la iglesia para disciplinar, pero hoy en día la iglesia está tomando autoridades incorrectas también. Hay que burlar. Entonces, pero lo correcto es cuando una persona está a un acto de inmoralidad, como está hablando la palabra de Dios, hay que disciplinarlo, como es un hereje o está hablando cosas que no son, falsas doctrinas. A esa persona hay que disciplinar. Eso es autoridad de la iglesia. Y ahí está escrito en la palabra del Señor, no para condenarlo y todo eso. Y si la persona vuelve arrepentida y dice, hombre, Señor, hermanos, ¿cómo le parece que yo reconozco que esas doctrinas que estaba predicando no era verdad, hombre? Y qué pena con ustedes. Bueno, ya le pedí perdón a Dios y espero que ustedes, pues, entonces hay que ponerlo como se dice, a ver si verdaderamente ha olvidado esas doctrinas y ponerlo a predicar, a ver. Y si lo vemos, entonces, de incorporarlo y que está predicando la sana doctrina, que está hablando del Papa, de la bestia, está hablando de los 144,000 que son los últimos que salen de la gran tribulación y van a la gran tribulación y son sellados. Bueno, eso está bien. Pero si comienza a predicar que no, que los 144,000 son literales y que son ellos y que tienen que ir hasta Jerusalén, no, eso no. Eso es lo que predican los davidianos. Entonces, vemos claramente que nosotros tenemos que predicar la sana doctrina.
Pero cuando un miembro está predicando la sana doctrina, hablando de la bestia y de la reforma profesional y todo eso, no, hermanos, no podemos, ¿cómo van a disciplinar a una persona de eso? Si está hablando la realidad. Ahí están cometiendo un error en la iglesia. Entonces hay que hablar todo como es. Entonces la iglesia Dios la llamó para disciplinar, pero al que está cometiendo verdaderamente el pecado. Pero no hay que no está haciendo las cosas como malas, sino que está haciendo el pecado. No. Pero hoy en día la iglesia se ha hecho eso. Pero vemos entonces, así es que se debe hablar, de acuerdo a un ejemplo bíblico y cómo es que se debe disciplinar. Y a esas personas. Entonces vemos claramente que Dios no ha dado a la iglesia el poder de echar a los miembros de iglesia, como hacían quienes, los fariseos. Miremos lo que dice en Juan, capítulo 9, 34, San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 34, miremos lo que nos dice 9, 34, en Juan, 9, 34 y 35. Miremos lo que sucedió, que muchas veces pasa en la iglesia, a una persona que porque da el Evangelio como debe ser, también lo quieren echar de la iglesia. Pero al que es disciplinado porque verdaderamente ha hecho algún pecado o cometido herejía o alguna cosa en la iglesia o fornicación o adulterio y todas estas cosas, tampoco es para echarlo de la iglesia. Miremos lo que dice la palabra del Señor. En 9:34 nos habla acerca de esto. Miremos lo que nos dice. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, le dijeron los escribas y fariseos, y nos enseñan a nosotros, y lo expulsaron. ¿Por qué? Porque Cristo había hecho un milagro con esta persona, lo había curado. Entonces, oyendo Jesús que le habían expulsado, hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, vemos claramente que Dios no dio autoridad a la iglesia para echar a ningún miembro de la iglesia. Se puede disciplinar, pero no echarlo. Miremos lo que dice la palabra del Señor en 3 de Juan, versículo 10, porque estamos hablando de la tercera carta de Juan, y esta no tiene sin número capítulo. Entonces el versículo de 10 de 3 de Juan, o pongámoslo capítulo 1, versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y lo expulsa de la iglesia. Dios no ha dado esta autoridad para echar a ningún miembro de iglesia, ni a los gentiles, ni a los publicanos. No, mi querido amigo y hermano. Lo tenemos que tener por gentil y publicano, pero no echarlo de la iglesia. Sí, claro que si la persona va a ir a hacer formar revoltones y todas esas cosas, pues entonces, pues, pero que esté hablando de acuerdo a la palabra del Señor. No, estoy hablando de personas, por ejemplo, como hablando de los davidianos, ellos van muchas veces a la iglesia y quieren confrontar la iglesia y quieren meter la doctrina que ellos, entonces ahí sí no se puede. Porque una persona cuando está así no puede hablar. O sea, eso sí no puede hacer pues públicamente o alguna cosa, ¿no? Pero mientras que esté hablando la verdad, yo no lo puedo echar. Y aunque esté vetado, no lo puedo. Si el hombre está sentado escuchando, no lo puedo sacar de la iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, el texto coloca sobre la iglesia una gran responsabilidad al disciplinar a los miembros. Los oficiales de la iglesia no deben gobernarse por preferencias o prejuicios personales. Si el miembro pecador se arrepiente, la iglesia debe prontamente perdonar, siguiendo el ejemplo del Padre que está en los cielos. No obstante, si el hermano o la hermana en pecado rehúsan arrepentirse obstinadamente, la iglesia debe implementar la disciplina eclesiástica como un último intento redentor para producir arrepentimiento. Es interesante que aquí no se usa la palabra desfraternizar o expulsar. A la persona únicamente se le disciplina y listo. No puede, ya una persona disciplinada, pues no puede predicar, no debe de hablar porque pues está disciplinada. Pero de ahí a que pueda quedar en la iglesia, puede quedar en la iglesia.
Entonces vemos claramente que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Más bien Jesús dice a la iglesia, debe relacionarse con el impenitente, o sea, con la persona que fue disciplinada, como con un gentil y publicano, como lo acabamos de leer. En Lucas capítulo 15, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 15, 1 y 2. Lucas capítulo 15, 1 y 2 nos dice la siguiente manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los que escriban murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Que Jesús vino a salvar a los publicanos, a los pecadores. Por eso dice que si un hermano comete un pecado en la iglesia, entonces nosotros, o los que están en la iglesia, deben de ¿qué? De tenerlo como gentil y publicano. ¿Y qué hacemos o qué hace una persona cuando está arrepentida? Va a buscar a los gentiles y publicanos para traerlos ¿a dónde? A la iglesia, no los echa. Vas a buscarlo. Esto es lo que pasa con una persona cuando está en la iglesia y comete un pecado. No se echa de la iglesia, sino que se le tiene como un gentil y publicano. O sea, hay que seguirle hablando de ¿qué? Del evangelio, si él quiere. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces, miremos lo que sigue diciendo. Más bien dijo Jesús, la iglesia debe relacionarse con el impenitente, como con un gentil y publicano. Lo que Jesús quiso decir es que la iglesia debería tratarlo como lo hace con un pecador del mundo, haciendo todo esfuerzo posible para traerlo de vuelta a la confraternidad del creyente, a la confraternidad de creyentes. Recordemos que en la evangelización los gentiles y publicanos eran los sujetos del fervoroso amor de Jesús y que él hizo grandes esfuerzos para salvarlos. Como vemos en Lucas capítulo 15, 1 y 2, que fue el texto que leímos. Ahora, entonces vemos que esto es claro. El perdón de los pecados por parte de un sacerdote no es bíblico, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar lo que nos dice Levíticos 4, 27 y 29. Levíticos 4, 27 al 29. Levíticos capítulo 4, 27 al 29. Nos dice de la siguiente manera. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosa que no se ha de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por el pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en lugar del holocausto. O sea, esto se hacía ¿en dónde? En el santuario. En el santuario había un lugar donde colgaban el sacrificio. El hombre ponía, el que había cometido el pecado, ponía la mano sobre la cabeza del animal y confesaba el pecado secretamente. El sacerdote no oía. Y el mismo pecador degollaba el animal y el sacerdote únicamente regaba la sangre, que recogían un tazón y lo untaba en los dinteles del sacrificio y luego entraba con esa sangre y la aspergaba en el lugar santo, hasta que se hacía la remisión de los pecados una vez al año. En el templo o el tabernáculo en el desierto, o cuando hizo Salomón y luego fue reconstruido después de que vinieron de Babilonia, por Zorobabel y Nehemías. Bueno, todo esto. Entonces vemos que eso se hacía ¿en dónde? En el santuario. Ninguno comenzaba pecados. Daniel, también vemos en Daniel, capítulo 9, 3 y 4, nos vemos, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia en los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, vemos que a Daniel lo vemos confesándole el pecado ¿a quién? A Dios, no a un sacerdote, ni a los que estaban en el sacerdocio. Él estaba en Babilonia y había sido destruido el templo de Jerusalén. Y él se arrodillaba, abiertas las ventanas 3 veces al día y le pidió perdón a Dios por lo que había pasado y pidiéndole a Dios que volviera a reconstruir a Jerusalén. Pero él no le fue a contar pecados a ningún hombre. Él se los contó ¿a quién? A Dios.
También vemos en Salmos capítulo 32, 3. Salmos capítulo 32. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículos 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo Dios. Esto está hablando de David, cuando pecó con Jezabel. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor como en sequedades del verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces vemos aquí a David confesándole también el pecado que cometió con Jezabel y habiendo matado a Urías, porque a él le hicieron reconocer el pecado y reconoció el pecado y se arrepintió. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento nos habla de que nosotros debemos de confesarle pecados a quién. A ningún hombre, que Dios puso a la iglesia para disciplinar a la iglesia, pero es a todo el cuerpo, no es a una sola persona, ni a sacerdotes a perdonar pecados, es la membresía completa en la iglesia. Vemos claramente que eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, en la iglesia hay una junta. Esa junta, o sea, cuando un pecador comete pecado, entonces va uno solo. Hombre, yo vi a fulano de tal en esto, hermano, usted cometió el pecado este. Ah, que no, que yo no entiendo. Va con otros dos. Entonces, que no lo oye, entonces lo presentan a la junta. La junta entonces habla con él. Bueno, hermano, esto y esto, hemos oído, que yo no. Entonces ya habla, lo presentan a la iglesia en pleno. Y la iglesia entonces decide, analizando los argumentos todos, a ver, y entonces ahí sí. Pero el resto no. Como hacen con miembros en la iglesia que reúnen la junta y váyase de aquí, hermano. Pero ni siquiera reúnen a la junta completa, a la gente completa, a toda la autoridad de la iglesia. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos habla de sí. El perdón de pecados en Juan capítulo 20, versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Juan 20, 23. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 20, versículo 23. 20:23 nos dice de la siguiente manera: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Miremos lo que nos dice. Entonces, el perdón de los pecados por parte de un sacerdote, ya lo vimos, no es bíblico. Son necesarios algunos comentarios en relación con la declaración de Jesús en Juan capítulo 20:23. Si ustedes perdonan los pecados de quienes sus pecados le ha sido perdonados. Si ustedes retienen los pecados de alguien, ellos han sido ¿qué? Retenidos. ¿Han sido qué? Retenidos, dice la palabra del Señor. Entonces, traducción literal. Otra vez Jesús indica que las acciones de la iglesia deben reflejar las acciones ya efectuadas en el cielo. En este texto ha sido tomado por algunos cristianos para apoyar las prácticas de la confesión auricular o la remisión de pecados por parte de un sacerdote. Pero nada hay en el texto que sugiera tal cuestión. ¿Por qué? Miremos lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, 9. O sea, por eso, esto le compete a la iglesia en cuanto a disciplina, no a esa cuestión. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje, está hablando de toda la iglesia en pleno y de todas las personas, de todo el mundo, que quieran pertenecer a la iglesia, que quiere ir al cielo y que no se quieren dejar más engañar por un sistema católico. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, miramos claramente que Dios no ha dado a una sola, sino a la iglesia que en pleno, no a una sola persona. Cuando Dios le dijo a Pedro, pero después en Mateo 18 se lo digo a ti, ¿a quién? A toda la iglesia, porque dio la autorización a toda la iglesia para hablar, y también el evangelio es predicado como ¿qué? Como arrepentimiento y perdón de ¿qué? De pecados. Miremos lo que dice. Jesús enseñó que los apóstoles tenían una tarea especial en la tierra.
en la tierra. Sus palabras de autoridad, como se registran en la epístola del Nuevo Testamento, reflejan la voluntad de Dios para la iglesia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, 6 al 8, nos dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 6, 1 al 8. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, 6 al 8. Miremos lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, sea anatema. Entonces, Pablo declaró un anatema sobre aquellos que pervierten el evangelio. Entonces sabemos que el anatema ya fue declarado en el cielo. O sea, hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y otros, los que se denominan protestantes y otros que han salido de la iglesia predicando un evangelio diferente al que predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que fue dado por Dios y que es bíblico, y que dicen que pueden perdonar pecados, pues la Biblia dice que no puede perdonar pecados. Nosotros no podemos predicar herejías, no podemos predicar mandamientos que no son de Dios, sino de hombres. Por ejemplo, el sábado es mandamiento de Dios, pero el domingo es un mandamiento de hombres. Entonces, eso es enseñar anatema o herejía. Y Pablo declaró el anatema si alguno predica un evangelio ¿qué? Diferente. O sea, el perdón de pecados por un sacerdote o por el papa, eso es anatema. El predicar el domingo como día de guardar, eso es anatema, mi querido amigo y hermano. Porque Jesús no dijo eso, que el domingo fuera un día de guardar. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios es muy clara. Ahora seguimos. Además, el perdón al que Jesús se refiere aquí debe ser divinido en un contexto después de su resurrección. Jesús aparece a sus discípulos y les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. En Juan capítulo 20, versículo 21 nos dice de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo, otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los ¿qué? Yo los envío. Entonces, dice Juan 20, 23, dice, a quienes le remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son ¿qué? Retenidos. Entonces la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Entonces nos va la facultad con el Espíritu Santo, comisionándolos para salir al mundo con el fin de perdonar o no perdonar pecados. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieres les son retenidos. Entonces, ¿cómo es esto, mi querido amigo y hermano? En Lucas capítulo 24, versículo 47 nos dice de la siguiente manera. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47 nos dice de la siguiente manera. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados ¿en quién? En Cristo. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Cristo. Ningún ser humano, ni el Papa, ni Pedro, ni los apóstoles, ni los sacerdotes pueden perdonar pecados. Eso es anatema, dice la Biblia. Entonces, no lo estoy diciendo yo, está diciendo la Biblia, pero yo tengo que decir la verdad. Hay personas que no quieren decir la verdad, pero Dios me dice a mí que diga la verdad. Que por la verdad muchas veces vamos a afrontar una cosa y otra, pues eso tenemos que afrontarlo por el Evangelio, dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra de Dios muy claramente. Y en Juan capítulo 20, 21 al 23 dice muy claramente. Juan capítulo 20, 21 al 23. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 20, 21 al 23. Dice, Juan 20, 21, Juan 20, 21 al 23 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 20, 21 dice. Y le preguntaron diciendo, Maestro,
Sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces asesión de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ello, le dijo, ¿por qué me tentáis? Entonces la palabra de Dios dice muy claramente que Dios le dio el Espíritu Santo y que predicasen en él el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Lucas registra una declaración similar de Jesús. En sí mismo contestó, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta declaración añade una percepción adicional del significado de Juan 20, 21 al 23. Sugiere que Jesús no autorizó a la iglesia a perdonar pecados como tales, sino a proclamar el mensaje del perdón y al mundo, como lo dice también Lucas 21, 21 al 23. Lucas 20, 21 al 23 nos dice de la siguiente manera. 20, 21 al 23. Y en Juan, es que yo ahorita estaba leyendo Juan 20, 21 al 23 nos dice de la siguiente manera. Y entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son ¿qué? Retenidos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios sugiere que Jesús no autorizó a la iglesia a perdonar pecados como tales, sino a proclamar el mensaje del perdón. ¿Cómo se proclamó? En Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice de la siguiente manera. En Hechos capítulo 2, versículo 38 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 38. Este es el primer sermón de ¿quién? De Pedro. En Hechos 2:38, miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautíce de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro predicó, le dijo, a ti te daré las llaves, ¿cierto? Dice. Y después se la entregó también ¿a quién? A toda la iglesia. Al que le retuvieran tus pecados, les serán retenidos. Y a los que les fueren perdonados, se les serán perdonados también. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, con la predicación del Evangelio, también se abre el cielo para perdón de ¿qué? De pecados. Cuando una persona está predicando el Evangelio con rectitud y verdad, como Pedro, el mensaje en Jesucristo que había perdón de pecados, entonces el cielo se abre para perdón y los que aceptan la salvación, el perdón de los pecados y se arrepienten, entonces esos pecados son ¿qué? Perdonados. ¿Por quién? En el cielo. Cuando una persona se arrepiente y se bautiza y entonces toma la decisión de seguir a Cristo, se bautiza y a predicar el Evangelio, esa persona ha sido perdonada. Pero aquellos que rehúsan creer el Evangelio, aquellos que rehúsan creer en la predicación del Evangelio, aquellos que no quieren obedecer a los mandamientos, normas y estatutos, aquellos que no quieren obedecer a la palabra de Dios, aquellos que no obedecen al Evangelio, aquellos que por mucho que se les predique, se les hable y se les diga, y siguen con la idolatría y siguen con el pecado, pues entonces los pecados no serán ¿qué? Perdonados. Los pecados les serán retenidos ¿a dónde? En el cielo, porque cuando usted y yo, mi querido amigo y hermano, predicamos el Evangelio como lo predicó Pedro y lo predicaron los discípulos, los que lo rechazan, pues no tienen perdón de pecado. Porque al rechazar no se quisieron arrepentir. Entonces, al no arrepentirse, entonces no hay perdón de pecados y Cristo está haciendo un juicio ¿en dónde? En el cielo. Eso es lo que quiere decir, a ti te daré la llave. Entonces, vemos que una disciplina para la iglesia a nivel iglesia, con los miembros de la iglesia. Pero también se abre el Evangelio para predicar. Con medio de la predicación, el Evangelio, Jesús lo mismo lo dijo, que se predicara en él al arrepentimiento y el perdón de ¿qué?
de pecados. En Lucas 22, 47 lo dice muy claramente, que se predicará en él el arrepentimiento y el perdón de pecados. En Lucas capítulo 24, versículo 47. Miremos que volvamos a leer, mira cómo dice. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, nosotros como iglesia adventista, al predicar la verdad del evangelio, si las personas lo reciben y se arrepienten, amén, son perdonados los pecados. ¿En dónde? Por este instrumento humano, no, por Cristo que está en el lugar santísimo, en el cielo. Pero si las personas rehúsan recibir el mensaje, entonces no serán perdonados. Entonces los pecados les son retenidos. ¿En dónde? En el cielo, porque allá está escrito tu nombre y allá está lo que tú has hecho, bueno o malo. Si te arrepientes de lo malo, entonces apareces escrito en el libro de la vida y serás salvo, dice la palabra del Señor. Porque para eso es que se abre el evangelio, para eso es que se abre la predicación, para eso es que se lleva el mensaje, para eso es que estamos dando el mensaje de cómo es que verdaderamente se perdonan los pecados o la disciplina en la iglesia. Pero no que Dios haya puesto ni a Pedro, ni que él fue el obispo, ni porque Pedro no fue obispo en Roma, no fue el primer papa en Roma, y cuando murió Pedro, murió antes del año 70, en la destrucción de Jerusalén. Y el sistema papal montó en el año 538, después de Cristo, cuando hubo la desintegración del Imperio Romano. Mi querido amigo y hermano, esta es la interpretación de Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la palabra de Dios dice, en Pentecostés el evangelio del perdón fue proclamado por Pedro. Nosotros, después del Pentecostés y ahora, también la misma cuestión es para nosotros. Predicamos el perdón de los pecados en Jesucristo. No que se vayan a conversar con un sacerdote, no que se vayan a conversar con un cura, no que se vayan a conversar con el Papa, no. Sino ¿con quién? Con Cristo. En tu cama, en tu recámara, donde tú estés, confiesa tus pecados. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el perdón a los que responden al evangelio, aceptándolos en la confraternidad de creyentes. Por otra parte, la iglesia es comisionada a llevar el mensaje del juicio a los que rechazan el llamado al arrepentimiento por haber escogido permanecer en su condición pecaminosa. La decisión es tuya. Aquí se está proclamando el mensaje del perdón. En Cristo hay perdón de pecados. Tú no tienes que ir a ningún hombre ni a ningún ser humano. En tu recámara donde estás, en el lugar donde estás, mi querido amigo y hermano y familiar, confiésale los pecados a Cristo. Dile, yo quiero pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día y quiero estar en esa iglesia y quiero que allá se me bautice, quiero guardar la reforma pro salud. Los que han oído todos estos temas, que llevo varios temas subidos en este canal adventista, sana doctrina, y quiero verdaderamente consagrarme a ti porque he comprendido que verdaderamente he sido engañado por la Iglesia Católica Romana y por las otras denominaciones, pues, que no guardan el sábado y comen cualquier cosa, cuando Dios dice que una alimentación correcta es importante para mi vida, para mi salud física, mental y espiritual. Y yo quiero pertenecer a ese pueblo que va para el reino de los cielos. Entonces tú vienes, hablas a un pastor o hablas en la iglesia. Hombre, yo he escuchado unas predicaciones por un hermano que se llama Rafael, por el medio del canal Adventista Sana Doctrina. Me ha llamado la atención de la sana doctrina de esta iglesia y quiero pertenecer a esta iglesia, me bautizo y quiero arrepentirme y confesar. Ya le confesé los pecados a Cristo, pero quiero bautizarme para pertenecer a esta iglesia. Entonces, tu nombre es anotado en el reino de los cielos y tú permaneces firme en la iglesia y con esta doctrina, conforme a la palabra del Señor, y entonces tendrás el carácter de Cristo y tú vas a ir ¿a dónde? Al cielo, porque Cristo te perdonó tus pecados. Eso hizo con este instrumento humano. Yo dejé de confesarle pecados y hablarle a los hombres de pecados, no. Se los confesé a Cristo.
Y Cristo me perdonó. Porque lo creo por fe. Porque Él es el que perdona los pecados. Él fue el que murió por mí, no fue Pedro. Pedro no murió por el perdón de pecados de nadie. Murió en una cruz, cabeza abajo, pero por la proclamación del Evangelio, por decir la verdad. Y eso mismo le puede pasar a uno por decir la verdad. Pero Pedro no murió para perdonar pecados. Pedro murió por el Evangelio. El único que murió para perdonar pecados fue Cristo Jesús. Y es el único que acepta que es Dios el Padre para que sean perdonados tus pecados. La sangre de Cristo. Que tú te acerques al cielo, al trono de la gracia, en donde está Jesucristo. Y entonces digas, Padre, perdóname por la sangre derramada de Cristo. Y quiero aceptar esa sangre y ese sacrificio de Cristo para que me perdone mis pecados. Y quiero creer en el Evangelio y quiero apartarme del mal. Y entonces tus pecados serán perdonados cuando te bautices y todas estas cosas. Mi querido amigo y hermano, que Dios te bendiga. Este es el mensaje de hoy. Mateo 6:19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Como te digo, si quieres y deseas, suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina y comparte este video a tus contactos, a tus familiares, amigos, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que no hay necesidad de confesarle pecados a nadie. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Compártelo, comparte este video. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por tu grande amor y misericordia. Gracias te damos, bendito Dios y Padre misericordioso, porque nos has hablado a través de este evangelio, a través de este tema del evangelio, Padre misericordioso, a través de Mateo capítulo 16, versículo 19, que el único que haya perdón de pecados es en Cristo, y que cuando se abre el evangelio y como se predica por este canal, hay arrepentimiento y perdón de pecados para todos los que lo acepten. Y Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos perdones nuestros pecados y faltas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.